a las respuestas. Ya. Hoy hubo una pregunta en que solo 2 personas contestaron correctamente, de 24 que me han respondido la prueba. Igual súper bien el número y eso como partir felicitándolos y agradeciéndoles como la responsabilidad y el compromiso que todos han evidenciado. Llegaron a la hora, prácticamente todo el curso realizó la prueba como súper bien en eso. Bueno, no esperaba menos de ustedes, son un curso súper responsable, así que bien por ahí y obvio que eso no se perjudica, por el contrario, se va a retribuir de alguna manera y por eso lo importante es que al final de esta revisión pensemos cómo vamos a revertir estos resultados, ¿ya? Porque no tengan por seguro que yo no les voy a poner rojo, menos en estas circunstancias, ni lo que con lo que ustedes han demostrado en clase. Eso es lo primero. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 4. Número 4. Ay, no. Me voy a salir de acá porque si no, aparte se me pone lento el internet. Ya. Dice. Dice, en 1990 se realizaron las primeras elecciones democráticas desde 1973, y resultó vencedor el candidato de la concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Elwin Azócar. Su gobierno inició un periodo de transición que se caracterizó por, entre otros aspectos, por la aplicación de políticas propicias a la integración económica del país a los mercados internacionales. Aquí 9 personas contestaron esta. Dice, ¿qué significa aplicar políticas para la integración económica del país a los mercados internacionales? ¿A qué se refiere con eso la alternativa? Yo lo veo como expandir como el mercado chileno para tener como comercio en otros países, intercambiar, y como eso lo asocio. Ya, y tú, Javi, o cualquier otra persona, ¿por qué pasó en el gobierno de Patricio Elwin? ¿Cuáles son las características económicas de este periodo y qué estaba pasando anteriormente? Que tal vez era más cerrado, además que se instauró como el neoliberalismo y no sé, como el cambio radical de como de la política chilena, no sé. Ya, bien. ¿Alguien más que quiera complementar a la Javi? Pueden usar el chat. O alguien que derechamente no esté entendiendo la pregunta, que por favor también lo diga para explicarla. Ya, la Sofi dice que piensa lo mismo que la Javi. Bien. Sí, resulta que para poder responder esta pregunta, lo importante era entender, era como situarse que previo a la elección de Patricio Elwin estábamos en una dictadura y que yo les mencioné que una de las dificultades de la dictadura había sido precisamente la inserción de Chile en el extranjero. Recuerden que el neoliberalismo se aplica a partir de 1980, ya más o menos, no, desde el 78, cuando Sergio de Castro asume como ministro de Economía. Eso lo vimos el año pasado. Entonces, desde el 78 en adelante, el neoliberalismo se impone en Chile como modelo económico. Recuerden que uno de los propósitos es la apertura total de los mercados hacia el comercio externo, pero no se había podido dar, porque yo les comenté que la principal traba era precisamente la violación a los derechos humanos. Muchas naciones extranjeras no querían comercializar con Chile precisamente por lo que generaba la dictadura, que era la violación a los derechos humanos. Por lo tanto, cuando cae la dictadura y comienza este periodo postdictatorial, que es de la mano de los gobiernos de la concertación, recuerden, y lo vimos varias veces, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Bachelet Piñera,
lo que genera es la apertura y realmente la reconexión de Chile con el mundo, porque y yo les comentaba que, por ejemplo, no sé, Michelle Bachelet, ¿a qué se preocupa? De dejar bien parado a Chile en términos de derechos humanos. Si los otros gobernantes se habían preocupado de generar conexiones, Bachelet, Piñera se dedicaron a decirle al mundo, oye, acá no se violan los derechos humanos y además somos una democracia estable. Entonces, ese es el gran propósito que tiene, y por eso se dice que los gobiernos post-dictadura o los gobiernos de la concertación o los gobiernos de transición a la democracia, llamémosle como queramos llamarle, el propósito que tienen ellos justamente de reforzar y reafirmar el neoliberalismo. Ya, eso es súper importante. Por lo tanto, la alternativa A es correcta, porque lo que hace Patricio Elwin es implementar políticas para que Chile se pueda integrar a estos comercios internacionales que antes tenían barreras, no por Chile, sino por cómo los otros países miraban la dictadura chilena. Piensen que estamos en una época ya de derechos humanos, de Carta Fundamental de Derechos Humanos, no podemos vivir en una dictadura. Ahora dice que el reemplazo de la constitución política creada en el régimen militar por otra carta fundamental, esa alternativa es incorrecta porque no hemos reemplazado la constitución. Pues. La constitución recién ahora, y ni siquiera sabemos si la vamos a reemplazar o no. Les hice una clase, de hecho, sobre el proceso constituyente y que quizás el 25 de octubre podamos votar, no lo sabemos, todo depende de la pandemia, pero recién ahí vamos a tener un plebiscito de entrada para saber si queremos modificarlo o no, porque si gana la opción rechazo, no se modifica la constitución de 1980. Por lo tanto, ¿y por qué lo menciono? Porque hubo dos personas que la pusieron como alternativa correcta. Por lo tanto, esa es incorrecta porque hasta el día de hoy la constitución de 1980 no se ha modificado, o sea, no se ha reemplazado. Solo se ha modificado, que fue algo que yo les hablé en clase, se modificó con, bueno, Patricio Elwin primero y luego con Ricardo Lagos, pero no se ha reemplazado. Luego dice, la firma de tratados tendientes a crear un mercado común a nivel sudamericano basado en los principios del libre comercio. Ya, esta respuesta es incorrecta por varias razones y es una de las que hubo 12 personas que la pusieron correcta. En primer lugar, Patricio Elwin no es el iniciador de los tratados de libre comercio. Yo, de hecho, les mencioné que fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien empieza a generar estos múltiples viajes a lo largo de su gobierno para establecer conexión con otros países. ¿Ya? Patricio Elwin, en realidad, si podemos como calificarlo o podemos, no sé, resumir su gestión, fue más tendiente a generar efectivamente la transición entre la dictadura y la democracia. Pero ya la conexión en términos de tratados parte con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y se da con mayor como eficacia, de alguna manera, con Ricardo Lagos. Por lo tanto, no es Patricio Elwin el responsable de los tratados de libre comercio. Y otra cosa que yo también les mencioné es que esos tratados de libre comercio en general se dan con potencias, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, les hablé de China, les hablé de países europeos. A nivel sudamericano, si bien nosotros tenemos, y se da también como desde miradas como multilaterales, al nosotros pertenecer a la PEC y cosas así. Pero no, nosotros no estamos como, o especialmente desde Patricio Elwin, no es un propósito firmar tratados de libre comercio a nivel sudamericano. Lo que queremos es la apertura total al mundo. No existe privilegios entre ciertas regiones. Aquí hay una apertura a los mercados internacionales. Y eso da a entender que los mercados internacionales están sujetos igual a ciertas potencias. Por lo tanto, el objetivo está en Estados Unidos, China, Asia en general y Europa. Esos son los focos y fue lo que yo les mencioné que va de la mano con Ricardo Lagos y bueno, y va profundizado al 100% con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Entonces, por eso la C es incorrecta. ¿Se entiende o no? Igual tenía pillería. Especialmente aquí la gracia era fijarse que desde dónde estábamos situados. Si hubiese dicho que todos los gobiernos postdictatoriales buscan de alguna manera establecer vínculos como con mercados sudamericanos, por ahí podría haber sido como más confusa y quizás no tan incorrecta, pero como estamos situados desde Patricio Elwin, los tratados de libre comercio se dan más adelante.
Recuerden que yo además les hablé que están los tratados o las formas en que Chile se inserta al mundo van en 3 etapas. La unilateral, la bilateral y la multilateral. Son 3 etapas de inserción de Chile al extranjero. Y ahí fue que yo les fui mencionando eso a partir de ciertos presidentes. ¿Se entiende o no? ¿O están en desacuerdo, no sé? ¿O confusiones? Ya, la Sofi Campuzano lo entiende. ¿Y los demás? Ya, la Javi y la Sofi, y tengo más estudiantes, se supone que tengo como 12 estudiantes más. La Sofi Núñez, la Paula, Nicolás, Montserrat, Martín, Connie, Josefa, Dani, Daniel, Catalina, Cami, Amanda. A mí me complicó, Uh-huh. pero igual lo logré entender. Ya, pero ¿se entiende por qué la A es incorrecta y la C no? Ya, la Paula dice que sí. Ahora, la otra dice la prohibición de los partidos políticos que proponían la instauración del socialismo. Ya, esa es incorrecta porque de hecho, ya, a la Dani le queda mucho más claro. Ya, gracias, Dani. La D es incorrecta porque había un artículo, no sé si es el artículo 19, si no me equivoco, que en la dictadura se prohibió a los partidos de oposición, específicamente al Partido Comunista y al Partido Socialista, su participación dentro de lo que era la dictadura, por su carácter como en busca del socialismo. Y Patricio Aylwin, una de las primeras medidas, y eso se los mencioné, fue el de precisamente modificar esa ley y que todos los países, o sea, los partidos pudiesen participar libremente de lo que es la democracia. Y después dice el traspaso de los servicios educacionales y de salud estatales a la administración municipal. Esto, si bien es una característica que se profundiza durante los gobiernos postdictatorial, es algo que se inicia en dictadura, ¿ya? Así que, por eso, la alternativa A es la correcta. Ya, vamos a seguir. Después de esto tenemos... Nos vamos a ir a la pregunta 9. A la pregunta 9. Ay, ¿por qué no funciona? Ya dice. En los primeros años del siglo XXI en Chile, es posible apreciar el surgimiento de nuevos actores sociales que levantan sus reivindicaciones desde la sociedad civil. Ah, ya sé por qué se equivocaron en esta. Esta yo igual la puse como, dije, aquí se van a equivocar porque hay pillería. Y era fácil equivocarse, lo admito. Dice, una muestra de ello y que alude a los importantes cambios culturales que vive la sociedad chilena en relación a nuevas temáticas se expresan en. Ojo, acá la pregunta nos está situando en los primeros años del siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Para 1990, ¿ya? Y nos está preguntando cuáles son las nuevas temáticas que para el principio del siglo XXI se están instaurando, ¿ya? Entonces tenemos que pensar, ¿qué temáticas son las que son nuevas para esta época y no nuevas, como que son nuevas para esta época y que no hayan estado anteriormente relacionadas y además dice con actores sociales y que levantan sus reivindicaciones? Entonces dice, la reorganización y levantamiento de demandas sociales expresadas por el movimiento sindical. Si bien el movimiento sindical durante el siglo XXI sigue dando la pelea por ejemplo, el fin a la subcontratación, mejores condiciones laborales, hoy día sobre todo, por ejemplo, la ley de protección al empleo y la CUT, todos los primeros de mayo hace una marcha con nuevas reivindicaciones, no son nuevas temáticas ni es un nuevo actor social. El movimiento sindical en Chile es de todo el siglo XX. ¿Ya? Por lo tanto, no, si bien son temáticas que siguen vigentes, no es ni un nuevo no es un nuevo actor social, ni tampoco es una nueva temática. ¿Ya? La CUT, de hecho, sabemos que es mucho anterior y lo vimos el año pasado con Historia del siglo XX en Chile. Luego, dice, el impulso
que alcanzan las demandas sociales expresadas por los funcionarios del Estado. Tampoco es correcta, y eso lo podemos llevar a la NEF, y de hecho ni siquiera lo mencionamos, porque esto tiene que ver mucho con las clases, las últimas clases que yo alcancé a hacer presencial, sobre las demandas que se estaban dando como en Chile, ¿ya? Ni siquiera hablamos de los funcionarios del Estado. Sin embargo, quizás como por cultura general, y si es que la ANEF tampoco es un movimiento, o sea, tampoco es como un movimiento nuevo en torno a demandas que se estén haciendo al Estado. De hecho, los funcionarios del Estado se empiezan a vislumbrar también con claridad y sus demandas, por lo tanto, de la misma manera, cuando aparece la clase media en Chile, y eso estamos hablando fines del siglo XIX, principios del XX. Luego dice, y aquí es donde está la principal como trampita, la exigencia del movimiento de mujeres que se centra en una igualdad de género. ¿Por qué es incorrecta esta? Porque el movimiento de mujeres no es propio del siglo XXI. Del movimiento de mujeres yo incluso les he hablado desde fines del siglo XIX, principios del XX. Lo más claro del movimiento de mujeres está dado por el movimiento que se da por la lucha de la obtención del voto. Ya el año pasado les hice una clase hablamos extensamente sobre el rol de la mujer, les di el ejemplo de la Gabriela Mistral, vimos un video, como que nos hemos abocado fuertemente en esto. Si nosotros si esa alternativa hubiese dicho el movimiento feminista, por ejemplo, por el fin del patriarcado, de repente podría haber sido, porque esa sí es una nueva demanda. Y es una demanda que yo incluso se las mencioné cuando estábamos hablando de los desafíos como del siglo XXI. Que yo les decía precisamente que hoy día ya no es simplemente la igualdad de género, y por eso hablamos de un movimiento feminista, porque es como la eliminación de alguna manera de un sistema de poder que está dado donde las mujeres quieren desarrollar desde lo político, lo social, lo económico, lo cultural, el predominio de un género por sobre otro. Incluso, bueno, no sé si se los mencioné, pero incluso el movimiento feminista llega a hablar ni siquiera en términos de género, o sea, ni siquiera hablemos en código género. Género ya es hablar en código como patriarcal, entonces, por eso es incorrecta la alternativa C, porque el movimiento de mujeres viene de mucho antes, de mucho, mucho antes. Por algo, bueno, de eso les hablé como extensamente el año pasado. Luego dice la instalación de nuevos liderazgos en el mundo campesino que reivindica la necesidad de fortalecer la sindicalización. Lamentablemente hoy día yo creo que nadie conoce cuáles son las demandas del campesinado. Esta alternativa es más propia de lo que sucedió durante los años 60, 70 con la reforma agraria. Hoy día nadie habla de la sindicalización del campesinado, estos son como términos del siglo XX, así que en realidad esto y además el campesinado como sujeto, bueno, especialmente quizás lo tienen más claro las chiquillas del electivo que hemos estado viendo como el levantamiento de la chimba, pero sabemos que la hacienda como institución y el campesinado como tal viene del siglo XVII, XVIII. Entonces no es algo del siglo XXI. Y finalmente dice las demandas de las minorías sexuales que buscan que se legislen aspectos como el matrimonio y la adopción. Y yo les pregunto, ¿en el siglo XX se hablaba del matrimonio igualitario? ¿Se hablaba de la adopción homoparental? ¿Lo vimos en algún momento el año pasado dentro de la historia del siglo XX? Porque yo sí recuerdo que, y ahí tuvimos problemas, que yo les di a ver un documental, y habían poquitos sí, pero que justamente hablaba de eso, de cómo las minorías sexuales en el siglo XXI, y yo les he hablado, pero hasta por los codos de Pedro Lemebel, como un representante justamente de estas nuevas demandas que sí se están dando durante el siglo XXI. Las minorías sexuales, si bien no son, o sea, ser lesbiana, ser homosexual no es algo propio del siglo XXI, sino que viene desde siempre. De hecho, yo en algún momento les hablé de la sodomía y todo el cuento. Como grupo, como actores sociales, como grupo que reivindica derechos sociales y nuevas demandas, no es propio del siglo XX, es algo que se nos ha dado en el último tiempo. E incluso eso también aparece en la guía, en una de las guías que les subí a Classroom. ¿Les quedó alguna duda con respecto a esta pregunta?
Ya, la Sofía dice que no, Martín tampoco. ¿Y los demás? Ya, la Paula no, la Dani tampoco, la Javi tampoco. Ahora, ojo, o sea, entiendo que la alternativa C era bien tramposa. Yo lo reconozco, o sea, daba para confundirse, pero la clave es ahí, como siempre situarse temporalmente. Por eso estamos en historia, ¿ya? Esa es como siempre la clave, ver bien los límites temporales de las preguntas. Ya, vámonos a la pregunta 12. Va. Dice, si bien en la actualidad Chile exhibe los rasgos de un régimen democrático en el contexto de una economía en vías de desarrollo, aún es posible encontrar algunas continuidades que forman parte del legado de la dictadura militar. Al respecto, ¿qué opción contiene un elemento de continuidad del periodo autoritario en el Chile contemporáneo? Entonces la pregunta, en términos súper sencillos, nos está preguntando, nos está diciendo como, ¿qué cosas todavía quedan o son herencia de la dictadura? Y la primera dice, la ampliación de libertades públicas y la valoración de los derechos de grupos minoritarios de la sociedad. Ya, esa es ultra mega incorrecta, a pesar de que hubo una persona que lo puso como correcta. ¿Por qué es incorrecta? Porque, de hecho, lo que hacen los gobiernos post dictadura es ampliar las libertades públicas. Lo que hizo la dictadura fue limitar. La libertad pública, ¿qué quiere decir? El poder dar tu opinión, reunirte con un grupo de personas a hablar de cosas, de política, el poder criticar a un gobierno y además la valoración de los derechos, tampoco, porque de hecho se habla por eso tenemos hasta el día de hoy juicios que lo que buscan es responsabilizar sobre violación a los derechos humanos a personeros del Estado. Entonces, más que si hubiésemos hablado de un cambio, esta sería una alternativa correcta, pero estamos hablando de una continuidad. Por lo tanto, es cosas que se mantienen desde la dictadura hasta el día de hoy. Luego dice, la creación de un sistema bajo el cual el Estado controla directamente los establecimientos educacionales públicos. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese sistema que el Estado controla directamente? Porque hubo 9 personas que pusieron esta correcta. Y yo pregunto, ¿en qué se evidencia que el Estado administra el colegio? Si me pueden mencionar alguno. ¿O quién administra los colegios públicos en Chile? ¿Tengo gente escuchando o no? Sí, sí se escucha. Es que no sabría responderle porque no me acuerdo, no sé. Ya, Que pienso que las municipalidades, también algunos el Estado, pero por parte del Estado y así, no tengo mucha claridad. Ya, diste en el clavo sobre un tema. Y ojo, que esto lo vimos en clase, porque yo también les hablé y eso lo vimos los primeros días de clase, cuando yo les hablé del rol de los estudiantes secundarios dentro de, como actores sociales, hablamos de esto. Y el Estado no administra ningún colegio, son las municipalidades quienes administran. Por eso, de hecho yo les mencioné, hablamos de las petitorios que se daban en el 2006 con la Revolución Pingüina. Esa es una de las principales demandas del movimiento estudiantil, que el Estado se haga cargo de los colegios. Por lo tanto, no puede ser correcta la B y además eso es precisamente lo que genera la dictadura, que de un Estado docente, de un Estado que estaba totalmente, que lideraba la administración de los colegios, pasamos y yo les hablé de esto, de la Ley Orgánica General de Educación. No, de la Ley Orgánica, LOCE, ay, no sé qué significa la C. Bueno, pero de la LOCE, que fue una ley que aprueba la dictadura militar los últimos años, de eso se los mencioné. Y ojo que estos contenidos que se los mencioné tanto a fines del año pasado como a principios de este año. Entonces, y son las principales demandas del movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, que es que el Estado se vuelva a hacer cargo de la educación.
porque hoy día lo administra bajo la figura de las municipalidades. Por eso hay desigualdad en la calidad de la educación, porque no es lo mismo la administración de los colegios que tenga los colegios municipales de Las Condes con los colegios municipales de La Pintana. El régimen de administración de colegio aquí en Chile es de tres formas. Está el pagado, que somos nosotros, donde los padres pagan el 100% finalmente de la escolaridad de los estudiantes y nuestro colegio no recibe ningún aporte por parte del Estado. Están los subvencionados, donde la administración de ese colegio, la mitad como en el fondo de la plata recaudada es por parte de los apoderados y la otra es por el Estado, pero el Estado se lo da a través de la municipalidad y el otro es de carácter municipal. ¿Y cómo aplica en Chile? El Estado le aporta plata a la municipalidad, pero la municipalidad es quien decide cuánto le aporta al colegio y cuánto le aporta a otros ámbitos que tenga de su administración. Y piense que una municipalidad le tiene que dar plata a la salud, a la educación, al deporte, a las áreas verdes, a la seguridad, a la, no sé, a lo que es aseo y ornato, y así un montón de otras cosas. Entonces, eso es súper clave para entender los conflictos que hoy día existen en términos educacionales. El Estado no administra ningún colegio ni ninguna universidad. Inclusive la Universidad de Chile, que se considera una universidad del Estado, entre comillas, tampoco es que la administre propiamente el Estado. Ahora, que exista el Mineduc y el Mineduc establezca ciertos parámetros para administrar a todos los colegios es diferente, ¿ya? Pero incluso los colegios pueden hasta tener sus propios planes de estudio. Ahora, no lo hacen porque es demasiado trabajo y es muy complejo, pero incluso los colegios hoy día tienen la libertad, todo podría ser así incluso en Chile. Podría cada colegio de Chile tener su propio plan de estudio, pero sin embargo nosotros nos regimos bajo el plan de estudio que indica el Mineduc porque indudablemente es mucho más cómodo y es mucho menos pega y menos costoso. ¿Se entiende o no? Porque la B es incorrecta. Sí, profe, sí se entiende. Ya, muchas gracias, chiquillas, por ahí responder. Luego dice, el mantenimiento de una estrategia comercial orientada a la apertura unilateral hacia los mercados internacionales. No, porque de hecho la dictadura no tiene como estrategia la apertura unilateral, lo que busca es precisamente como bajar las fronteras para poder aventurarse a los mercados internacionales. Pero, y lo que hace Chile es cambiar esa estrategia y empezar con lo bilateral y lo multilateral. Así que por eso esa es incorrecta. Y bueno, ahí esta se asocia a lo mismo que, y a mí igual me preocupa porque la alternativa D es la correcta, que dice la conservación de la Constitución Política de la República como marco jurídico e institucional del Estado. Me preocupa que esta no sea correcta porque creo que todo el contenido que hemos abordado durante las clases online, yo creo que todas las clases les he dicho que esto es la Constitución del 80. Entonces me preocupa que tengamos incorrecta o como estas alternativas, donde sabemos que la herencia de la dictadura es la Constitución de 1980. Y me preocupa porque además hice una clase completa sobre esto, sobre como el proceso constituyente. Les hablé cuáles son como de los artículos en que como que deberíamos ponerle ojo, cuáles son los desafíos que hay. E insisto, o sea, todas estas clases que hemos hecho, o que yo al menos he hecho, tienen que ver con eso, con que con que si hablamos de ciudadanía, de nacionalidad, de derecho a voto, de cómo son los partidos políticos, de las formas de participación, son como la Constitución del 80 lo establece. Entonces, les pregunto como, ¿qué problemas sintieron ustedes en esta pregunta? O quizás qué problemas están sintiendo ustedes en las clases que quizás, no sé, un mea culpa o una crítica constructiva a la clase, como para poder entender eh, el por qué están teniendo como incorrectas estas preguntas. Si puede hablar la Amanda, porfa, la Camila, la Catalina,
el Daniel, la Daniela, el David, la Javi, la Josefa, la Connie, el Martín, Montserrat, Nicolás, Paula, Sofía, Campuzano, Sofía Núñez. Tengo hartos estudiantes aquí presentes, se supone que todos escuchándome, y ojalá me pudieran como retroalimentar en torno a esto. ¿Cuál quieren? Porque hubo mucho error en esta pregunta. Y si no la tuvieron incorrecta, bueno, aventurarse a cuál creen ustedes que podría estar siendo el problema para de este resultado. Chiquillos, ¿me están escuchando? Sí, sí se escucha, profe. Es que más allá de ti, Javi, nadie más me está respondiendo. La Sofi Campuzano me escribe, la Paula, la Dani, pero no tengo más retroalimentación. Daniel a veces, Martín igual, pero estamos hablando de 5 estudiantes, pues ¿qué pasa con los demás? Y ojo, que si no me responden, entonces yo doy por entendido de que en realidad no tienen duda y en verdad quizás deberíamos dejar así nomás la prueba y las clases, pues. Ya, la Sofi dice que hay un problema de comprensión. Gracias, Sofi. Ah, y ahí va a explicar el por qué. No sé si, por favor, como que los demás comenten también, porque estas clases no las estoy teniendo con 5 estudiantes. Sofi, cuando dices que esa era correcta, ¿a cuál de las alternativas te refieres? A la D. Ya. Gracias, Sofi. ¿Y los demás? Profe, Ujú. la verdad es que como que no le respondió nada porque ni siquiera me acuerdo de lo que respondí, porque en ese momento estaba como muy desconcentrada porque estaba haciendo la prueba con toda mi familia y hablaba mucho, entonces ni me acuerdo. Ya, gracias Amanda, porque eso también es relevante saber, como que no todos cuentan con las condiciones como, o las circunstancias, a veces las familias tienen toda la intención, la buena intención de que uno como que esté concentrado, pero no se da a veces, como que hay cosas que uno lo desconcentra. Ya, la Dani está igual que la Amanda, sí, la Dani me había escrito que la hermana como que estaba ahí, o sea, como que estaba con ella, y los demás, gracias chiquillas por responder. Por mi parte, o sea, puede que sea distractores, incluso puede que sea que uno relacione materia pasada y la confunda con ciertas preguntas. Ujú. Puede que sea incorrecta, pero tengo en la mente, no, pero sí, esto lo había visto, igual tenía parecido, entonces ahí se haya equivocado. Ya. Ya, también hay ahí un tema de contenidos. Gracias, Martín. ¿Alguien más? El Nico dice que no se acuerda qué puso. Ya, pero yo estoy también preguntando como frente como a las dificultades porque igual tenemos muchas respuestas erróneas en esto. Yo tampoco me acuerdo. Ya. Chiquillos, yo insisto con esto, yo necesito que ustedes me hablen, porque si no hay comunicación, yo sé además, y estoy 100% segura que con ustedes no tengo problemas de comunicación, porque ustedes son re buenos para hablar, pero lo que necesito es que eso que opinen, que sientan, me lo hagan saber, ¿ya? Hoy día recuerden que además estamos en condiciones como súper extraordinarias, incluso chiquillos, para esto también son factores que suman el estar nervioso, como bien indica la Dani, el no estar bien anímicamente. Yo les partí contándoles que yo tampoco había tenido como buenas semanas por mi insomnio. Entonces, de verdad, hasta esos elementos para mí son necesarios, pero si ustedes no me lo dicen, yo no lo puedo saber, ¿ya? Y eso es todo para que sume, porque de lo contrario, si nadie habla y tengo solamente 5 estudiantes hablándome, asumo que esa es la voz de todos y por lo tanto puedo tomar decisiones en función de eso y esa no es la idea, ¿ya? Y además, porque es incómodo estar hablando y que fome para los que quizás en algún minuto vean este video o escuchen, que no hay nadie hablando, como que soy solo yo. Y si fuera por eso, en verdad, quizás hasta ni siquiera sería necesario que ustedes se conectaran. Yo grabaría estos videos y chao nomás, como que me haría lo mismo que opinaran o no.
eso. Ya pasemos a otra. ¿Vamos bien con la retroalimentación o les gustaría que fuese de otra manera? Por mi parte, yo estoy bien. Ya, el Martín va bien, la Sofi también, y los demás sienten que vamos bien con la retroalimentación. Ya, la Josefa, la Javi, Monse, ya. Ya, entonces como para seguir con esta misma modalidad, ya gracias chiquillos y chiquillas por responder. Entonces seguimos con la pregunta 12, vamos con la 13. 13. Dice, los límites de la democratización chilena no se explican solo por factores políticos. Las limitaciones tienen raíces más hondas. Son el producto de los cambios culturales impuestos en el periodo de la contrarrevolución burguesa, ejecutada bajo la dirección política de los militares. El gran cambio cultural producido en estos años de autoritarismo mercantilizador ha sido el debilitamiento de ese espíritu, o ánimo societal, cuyas expresiones más importantes eran la tendencia asociativa y la politicidad. El individualismo competitivo y la obsesión adquisitiva han erosionado la eficacia de los mecanismos. Ya este es un texto de Tomás Mulián, un autor que ustedes ya conocen, y el texto se llama Limitaciones de la transición a la democracia en Chile. Y de lo que habla básicamente es que hoy día el que, en el fondo, las limitaciones de la democratización en Chile, y pensemos la democratización como la participación de la gente en democracia, tiene raíces, de acuerdo a Tomás Mulián, mucho más profundas y tiene que ver con la dictadura chilena, porque dice que antes la tendencia era a lo asociativo y a lo politizado, que en el fondo básicamente está hablando de lo que se vivió en la época de la Unidad Popular o en la época también de Eduardo Frei Montalva. Y que en cambio ahora lo más importante es el individualismo como competitivo y la obsesión adquisitiva. ¿Ya? Es decir, como las ganas de querer, como el consumo, de lo que ustedes ya saben que habla Tomás Mulián. Entonces, eso, y dice, en el texto precedente se describe el gran cambio cultural provocado por lo que el autor llama la contrarrevolución burguesa, que en el fondo es la dictadura militar. En ese contexto, es correcto inferir que las tendencias asociativas y comunitarias se han debilitado en la sociedad chilena. Sí, lo dice acá. Esta es la parte. Dice, el gran cambio cultural introducido en estos años de autoritarismo mercantilizador ha sido el debilitamiento de ese ánimo, de ese espíritu o ánimo societal, cuyas expresiones más importantes eran la tendencia asociativa y la politicidad. Por lo tanto, es correcta la alternativa 1. Lo dice aquí textual. Claro, con otras palabras, quizás un poco más complejo la forma de redactar, y ahí quizás viene muy, muy relevante todo lo que ustedes me han estado comentando hasta ahora, porque si yo no puedo estar concentrado, este es un texto un poco más difícil a la hora de entender, y si yo quizás no estoy en silencio y muy callado, como que me puede costar mucho. Y además, ahora que lo pienso, quizás nosotros estábamos súper acostumbrados a hacer pruebas en papel que ustedes pueden rayar. Y acá, indudablemente, como estas son... en el fondo no las pueden ustedes como seleccionar y copiar, supongo que es más complejo para ustedes poder destacar aquellos elementos que le parecen como fundamentales y eso igual puede influir. Entonces, de repente también eso es algo que debería yo considerar para que les favorezca en su próxima evaluación. Bueno, de todas maneras, la alternativa 1 es correcta. Luego dice, se ha impuesto el hedonismo adquisitivo en que se hipoteca el futuro para tener acceso a electrodomésticos, vacaciones y confort material. Esta pregunta sobre hedonismo adquisitivo, no sé si fue el Daniel o el Martín quienes preguntaron a través del chat, a través de nuestra reunión. Esto es súper importante porque también es de un concepto como más complejo, pero también era súper importante estar quizás atentos, era como que nos hubiésemos preguntado esto en clase. De repente ahí está complejo el saber qué es el hedonismo, pero estábamos hablando como este fin en sí mismo solamente asociado a lo adquisitivo, que es de lo que habla acá.
en la última parte, dice que en la actualidad finalmente lo que hay es como un individualismo competitivo y la obsesión adquisitiva, que eso en un sinónimo es el consumo. Ya hoy día lo único que buscamos es consumir. Y aquí dice un hedonismo adquisitivo que se hipoteca el futuro, es decir, como adquirir créditos para un futuro. ¿Para qué? Para tener electrodomésticos, vacaciones y confort material. Y esta segunda, ahora, ojo con esto, que la misma pregunta te habla de inferir, es decir, tú qué puedes como relacionar o qué puedes suponer a propósito de lo que te dice el texto. Por lo tanto, la alternativa 2 no es textual, sino que yo lo puedo sacar, puedo entender esa idea a propósito de lo que me habla el texto. Entonces, esta es, ya Nico, no hay problema, muchas gracias por conectarse. Entonces, acá algo súper importante. Y esta es una pregunta que probablemente es como de los niveles más complejos, porque es difícil el lenguaje, había que concentrarse muchísimo y habla de inferir. Y constantemente el inferir quiere leer, reflexionar y luego sacar conclusiones. Y luego dice, la contrarrevolución burguesa apoyada por los militares fue la reacción al gobierno de la Unidad Popular. Sí, porque habla de, todos sabemos de que la dictadura militar se levanta por oposición a lo que pasa durante la Unidad Popular y que está dado acá se caracterizó por esa tendencia asociativa y de politicidad. Entonces la alternativa correcta era la 1, 2 y 3. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta? Yo no, profe, pero lo que usted dijo de que faltó así como destacar, a mí me faltó mucho eso porque yo soy súper buena para destacar todo y me ayuda mucho, entonces ni siquiera lo pude como pegar en un Word aparte para poder ir destacando. Entonces Sí. también eso me costó bastante para poder responder la pregunta. Sí. Ah, y aquí la manda, gracias Dani. Bueno, yo lo pensé también porque yo también soy súper visual, entonces cada vez que destaco algo, como que para mí queda como muy grabado. Y la Amanda acá estaba diciendo que podría dar todas las alternativas correctas para poder revisar toda la prueba. Sí, a ver si les mando, porque ustedes veo que no tienen acceso a la... Se supone que por Google Form ustedes podrían acceder a su prueba y ver qué pusieron ustedes y cuál es la alternativa correcta. Entonces quiero preguntarle al profe Sebas, que a ver si me ayuda con eso, o bien ver cómo, o preguntarle a otro profe que ya lo esté haciendo, de qué manera yo les puedo dar acceso a esto, ya para que ustedes lo puedan revisar también. Hoy día lo que estamos haciendo es como enfatizar las que tuvieron mayor índice de error. Ya, así que de todas maneras, Amanda, que eso lo voy a hacer porque es súper necesario que ustedes puedan como revisar. Pero en función del tiempo, lo vamos a dejar, o sea, me va a quedar pendiente como para el jueves para ahí poder decirles como ya, todos tienen acceso a lo que es la prueba. ¿Ya, Amanda? Y también como para los demás. Ya, sigamos. Teníamos la 13, vamos a pasar a la 20, que la 20, a ver. Dice, esto quizás lo que decía la Javi. Dice, en el artículo 4 de la Constitución Nacional vigente, se declara que Chile es una república democrática. La organización política del país cumple con este precepto a través de la elección de votantes que sufragan por nuestras autoridades en un proceso libre e informado. Ya, esta alternativa había que estar súper concentrado, porque de hecho incluso yo también como que cuando la leí dije, oye, ¿será esta o no? Porque dice que esta alternativa dice que nosotros votamos de alguna manera, como por representantes que votan por nuestras autoridades. Eso está diciendo esta alternativa. Si fuese que nosotros votamos por nuestras autoridades en un proceso libre y informado, es correcta. Pero acá la trampa es que dice que en el fondo la democracia se da a través de la elección de votantes que sufragan por nuestras autoridades. Es ahí donde está la trampa. Nosotros no votamos por votantes. Nosotros lo que votamos es por nuestras autoridades de manera directa. Entonces, por eso, la pillería era estar muy concentrado. Y si uno la leía a la rápida, y que probablemente a ustedes les pasó porque era súper larga,
uno topaba como con ese problema. Claro, y aquí tengo a 17 personas que me pusieron esta correcta, pero aquí está la pillería en esta como primera parte. Por eso esta no es correcta. Luego dice, del respeto a la libertad de expresión sin límites morales o jurídicos, eso está incorrecto y de hecho de eso hablamos en algún momento, que de hecho la libertad de expresión sí tiene, por ejemplo, límites morales, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, no sé, de la muerte quizás como, o desearle la muerte a alguien, pero indudablemente esa libertad de expresión se va a ver limitada por otras que digan que es incorrecto hacerlo. Y hay un montón de cosas que nosotros no vamos a decir jamás, porque moralmente como sociedad lo hemos establecido. Y la libertad de expresión, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les hablé que los partidos políticos que busquen, por ejemplo, llegar al poder a través de la fuerza no están autorizados en el fondo, no se les autoriza como en su aprobación como partidos libres que puedan como participar de la democracia. Entonces la libertad de expresión no es total. Y de hecho yo les decía, o sea, como, por ejemplo, si nuestra Carta Máxima que nos regula también la libertad de expresión es la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Luego dice, de la renovación o reelección de los integrantes del Poder Judicial por parte de la ciudadanía, ya esta es súper incorrecta porque nosotros sabemos que nosotros no podemos votar por los integrantes del Poder Judicial, ya son designados. Luego dice, de la elección de autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo por medio del sufragio censitario. Ya, aquí hubo 4 personas que pusieron esta alternativa y que probablemente no se acordaron que yo les decía que el sufragio censitario tiene que ver con un sufragio limitado, que es aquel en el cual no todos pueden, no es como esta idea del sufragio universal del cual hoy día como que somos parte. Cuando les hice esa línea de tiempo sobre la historia del sufragio, hablamos del sufragio censitario, que en el fondo es que está limitado. No todas las personas pueden acceder. Y el más claro ejemplo es cuando las mujeres no podían acceder al voto. Y finalmente, dice, de disposiciones que le aseguren a la ciudadanía una serie de derechos, sí, pues, la Constitución. De eso estamos hablando. Por eso es correcta. ¿Cuáles son las disposiciones que aseguran que la ciudadanía tenga derechos? La Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso es la democracia. ¿Se entiende o no? Pero el sufragio actual no es censitario, no es censitario porque todos mayores de 18 años, que es lo que se establece también en términos mundiales, pueden votar. Ni siquiera los que son analfabetos no pueden votar. De hecho, yo les conté que en los años 70 es cuando en el fondo hablamos prácticamente de lo que es este sufragio universal, que es de cualquier persona cuando se saca la barrera de poder leer y escribir. Es que pensé que eso era la limitación. Y la nacionalidad, sí, pues tienes que ser chileno para poder votar, pero eso se da en cualquier país, pues. No parecería razonable que cualquier persona, porque incluso, o sea, los extranjeros que pueden votar, pero tienen que tener cierta cantidad de años como viviendo en el país, pero aún así pueden votar. Sí, eso. ¿Les quedó a todos claro, no? A mí sí. Ya. Aquí la trampa estaba en esta, sí es verdad. Esta era una pregunta muy tramposa. Muy, muy tramposa. Ya, sigamos. La 20, nos vamos a ir a la 30. Acá dice. El presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma constitucional aprobada por ambas cámaras y éstas se insistiesen en su totalidad por las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. Dice, el texto anterior correspondiente al inciso segundo del artículo 128 de la Constitución hace referencia al plebiscito. Sí, porque dice que en el fondo, si el presidente rechaza un proyecto que ambas cámaras han aprobado, es decir, senadores y diputados, ya, si el presidente las rechaza y estas cámaras insisten en sus 2/3 partes, o sea, prácticamente toda la Cámara de Diputados y de Senadores están de acuerdo con que
se legisle sobre ella, el presidente, a través de un proyecto, porque recuerden que solo así se puede llevar adelante un plebiscito, llama a plebiscito para que puedan la ciudadanía manifestarse sobre esa reforma constitucional. Y ojo, estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional, ya dice. Entonces, a partir de la lectura de más tus conocimientos, se puede afirmar que se trata de una atribución exclusiva del presidente de la República. Sí, totalmente. Esto no es aquí, o sea, está más que claro de que el presidente, y de hecho eso lo hablamos en clase, que es el presidente el único autorizado para llamar y convocar a plebiscito. Por lo tanto, y además, y eso es una noticia que también está hoy día muy en boga, el presidente aquí en Chile, si bien tenemos división de los poderes, Chile vive en un hiperpresidencialismo donde el presidente es colegislador, es decir, puede involucrarse en asuntos que le atañen solamente a el poder legislativo, ¿ya? Y no viceversa, no es que el poder legislativo también puede involucrarse en las decisiones del presidente, solamente el presidente en labores legislativas. Luego dice, en Chile los plebiscitos solo se refieren a materias de reforma constitucional. Es correcta. ¿Por qué? Y de hecho la mayoría puso esa. O sea, todos consideraron que la segunda era correcta porque los plebiscitos, que son estas consultas, siempre tienen que ver con lo que se aborda o no en la Constitución. Cuando hablamos de reformas constitucionales, tienen que ver con modificaciones que se hagan a la Constitución, ya sea para modificarla totalmente o para bien aplicar ciertos cambios a algunos aspectos que puedan existir. Y luego, bien, el plebiscito se produce siempre y cuando exista desacuerdo entre el presidente y el Congreso respecto del contenido de una reforma. De acuerdo a ese texto, sí, esa sería correcta. Ahora, sí, se da, porque en el fondo se da frente, por ejemplo, si no existiese conflicto entre los parlamentarios, el presidente y en realidad entre los poderes del Estado frente a modificar o no la Constitución del 80, no tendríamos plebiscito. Si el presidente, por ejemplo, Sebastián Piñera, estuviese súper alineado con el Congreso sobre modificar la Constitución y todos estuviéramos de acuerdo, no hubiese sido necesario el plebiscito el 25 de octubre. Sin embargo, como hay visiones diversas sobre cómo resolver el conflicto político en Chile, y algunos creen que podría ser reformulando toda la Constitución y otros creen que no, es que se genera el plebiscito. Frente precisamente a esta disyuntiva es que hay desacuerdo. Por ejemplo, hoy día el desacuerdo puede estar entre que el presidente Sebastián Piñera y los diputados, por ejemplo, quieren cambiar la Constitución, pero parte importante del Congreso no la quiere cambiar. ¿Se entiende o no? Entonces, por eso se convoca plebiscito. Y de acuerdo a este texto, además se reafirma esa visión. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. Ya, genial. ¿Alguien más había abierto su micrófono? Que le escuché a la Dani. No sé quién más había dicho algo. Ya, la Josefa también, la Paula, la Sofía, ya. La Paula también, ya, súper bien. Y nos vamos a ir a otra entonces, donde también hay mucho error, que es la número 31. Dice, según las atribuciones especiales del presidente de la República contenidas en la Constitución, este puede, 1, participar de la formación de leyes, sancionar y promulgarlas. Sí, totalmente. El presidente de la República puede hacer eso. Recuerden que es colegislador. Nunca se les olvide eso, chiquillos y chiquillas, porque de hecho, si ustedes han visto las noticias, se deben haber enterado que, de hecho, el presidente Piñera en la actualidad armó una comisión para analizar como el carácter constitucional de los proyectos de ley que se están dando. Y hay muchos diputados que están en contra, etcétera, pero, ojo, podemos criticar lo que haga el presidente Piñera, pero es parte de sus atribuciones. Y ahora, no es que precisamente él sea como el malo de la película.
aquí el problema no hay que atribuírselo a un presidente porque cualquier presidente de cualquier partido político lo puede hacer. Aquí el problema, si es que ustedes encuentran que hay un problema en eso, en que el presidente se involucre en cuestiones del poder legislativo, tiene que ver por la Constitución, no por el presidente que esté de turno, porque todos los presidentes se han atribuido o han usado ese criterio a su favor, ¿ya? Así que ojo con eso porque hoy día como que pareciera que, claro, que el presidente Piñera como que está como actuando súper mal y todo el cuento, y que algunos dicen, no, se aprovecha el estado de excepción. No, no es que se esté aprovechando. Son parte de sus recursos, puede hacerlo. Ahora hay que preguntarse, ¿será razonable darle esa atribución a los presidentes? Como que esa es la pregunta y va más allá. Y eso es súper importante siempre hacer el análisis. El análisis siempre uno lo tiene que hacer más allá de las circunstancias que se estén dando, ¿ya? Si es que lo que la Constitución, la autoridad que le está dando la Constitución a cualquier presidente es razonable o no. Bueno, por lo tanto, la alternativa 1 es hipercorrecta y es algo que caracteriza mucho a la democracia chilena, a diferencia de otras democracias. Luego dice, nombrar y remover ministros de Estado contando con la autorización del Congreso. Ya, esta alternativa es incorrecta porque el presidente Piñera le preguntó al Congreso si tenía que cambiar o no a Mañalich por París. Chiquillos, chiquillas. No. No, pues. El presidente Piñera, nos enteramos el sábado, a eso al mediodía, que iba a haber cambio de gabinete, donde el ministro Mañalich iba a dejar el cargo y ahí va a asumir el ministro París, pero el presidente Piñera no necesita preguntarle a nadie. Es una atribución que solamente tiene el presidente de la República, por eso tampoco se vota por los ministros, porque son de exclusiva confianza del presidente. Y incluso yo también les he contado que frente a situaciones de acusación constitucional, por ejemplo, el que pasó con la ministra Cubillos, la ex ministra Cubillos, la interpelaron constitucionalmente, pero a pesar de eso, el presidente Piñera no la sacó del cargo. A pesar de que fue sujeto de acusación constitucional. Entonces, ahora, obviamente, si o sea, como que se entiende, y también por respeto al poder legislativo, se entiende que si uno de tus ministros está siendo interpelado constitucionalmente, es decir, que el Congreso está poniendo en duda la gestión de tu ministro, como que se entiende de que tú debieses removerlo del cargo, si es que tú respetas también como el poder legislativo, pero el presidente no está obligado. Por lo tanto, la 2 es incorrecta porque no necesita la autorización del Congreso. Y después... Profe, Dígame. ¿y un presidente cuántas veces puede cambiar a un ministro? Las veces que considere necesario. Ah, ya. Sí. Y dice la Sofi, preguntó, ¿pero Mañalich renunció él solo o lo sacaron? Lo sacaron. Le pidieron la renuncia. Y pusieron, pero incluso con eso, porque si alguien, por ejemplo, los ministros no pueden simplemente decirle al presidente, ya, chao, me voy, como que ya no quiero ser más tu ministro. Tienen que presentarle la renuncia al presidente y el presidente decide si acoge o no esa renuncia. También está ese punto. Y luego dice, declarar el estado de excepción constitucional en los casos que la propia Constitución lo establezca. Sí, pues, hoy día estamos en un estado de excepción constitucional, estamos en un estado de catástrofe. Lo estuvimos para el tiempo del terremoto, lo estamos también para épocas en que hay sequías, en que hay muchos incendios, y lo estuvimos el año pasado con estado de excepción frente al desorden civil que había, ¿ya? Así que las alternativas correctas, por lo tanto, son la 1 y la 3. Era la alternativa C. ¿Les quedó a todos claro esta pregunta? Que esta también tenía esta pillería. Aquí la pillería estaba en la autorización del Congreso. Ya, eso y vamos con la última. La última. No, esta es como la última que tenemos así como graves errores. La otra, a ver, 34. En general les fue bien como en las preguntas sobre poder judicial, quizás porque lo estuvimos viendo como en el último momento. Pero, bueno, miren, esta pregunta, de hecho, la 34,
se puede responder sin siquiera leer el texto, porque dice, a partir de la noticia más su conocimiento, ¿cuál es una de las funciones de la Corte de Apelaciones? Recuerden que la Corte de Apelaciones es como el tribunal o en la escala del Poder Judicial la que está en medio. Recuerden que están los tribunales de primera instancia, la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Por ejemplo, entonces, ¿ser tribunal de última instancia? No, pues, porque sabemos que el de última instancia es la Corte Suprema. Incorrecta. ¿Tener presencia solo en la región metropolitana? Tampoco, porque aquí habla, bueno, ahí era necesario el texto, habla de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por lo tanto se descarta. Luego, sus miembros son nombrados por la Corte Suprema. Ahí está como el problema, quizás como de la alternativa, pero esta alternativa, si bien no es incorrecta, no habla sobre las funciones de la Corte de Apelaciones, ¿o sí? Habla de sus características, pero no de las funciones que cumple. Por lo tanto, por eso la alternativa C es incorrecta, porque la pregunta nos está apuntando a las funciones. ¿Cuál va a ser el rol de la Corte de Apelaciones? No cuáles son sus características o cómo uno llega a formar parte de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Por eso esa es incorrecta y ahí hubo muchas personas que pusieron la alternativa C. La alternativa D dice confirmar o rechazar condenas realizadas por los tribunales de primera instancia. Sí, pues. Recuerden que yo les dije que cuando uno no estaba de acuerdo con lo que determinaba un tribunal de primera instancia, ¿cuál era la segunda instancia de apelación? La Corte de Apelaciones. Ahí la Corte de Apelaciones puede decir, no, yo reafirmo lo que dice el tribunal de primera instancia o bien lo rechazo y doy una nueva sentencia. Y bueno, dice después intervenir en todas las decisiones que puedan tomar el Tribunal Constitucional, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de Tribunal Constitucional, recuerden que el Tribunal Constitucional de lo único que se preocupa es de ver si las leyes son o están en contra de alguna manera con lo que establece la Constitución. Y el Tribunal Constitucional es un ente autónomo que fiscaliza, ¿y con quién trabaja? Con el Poder Legislativo, no con el Poder Judicial, porque tiene que ver con el carácter constitucional de las leyes. Y el poder del Estado, que por naturaleza se dedica a la promulgación o rechazo de las leyes, es el poder legislativo, no el judicial. El judicial se dedica a la aplicación de esas leyes y por lo tanto si se aplica o no delito en esa aplicación de leyes. ¿Se entiende o no? Chiquillos, chiquillas. Ya, la Dani entiende y los demás. ¿Entiende, profe? Ya, bacán. Ya la Paula también entiende. Ya, chiquillos y chiquillas.